Saludamos con nuestro tercer invitado el día de hoy. El doctor Alberto Montenegro. Doctor Montenegro, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo, bienvenido. Gracias, buenos días con ustedes, Mónica y Jaime. Un gusto estar aquí en su espacio. Un placer para mí, sobre todo porque sigo día a día sus comentarios y sobre todo los análisis que realiza en las redes sociales, y me parece súper, no solamente interesante, sino también súper instructivo, y creo que eso es algo que hay que reconocer. Y acá estamos, doctor, teniendo que debatir, creo, cosas que no deberíamos estar debatiendo después de 17 años de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador. Y esa mirada, ayer se lo decíamos a Verónica Silva, ¿por qué de repente la Asamblea Nacional se ha convertido en una máquina de generación de leyes inconstitucionales? Gracias, doctora. Para mí también es un honor y conversar con usted. También le sigo muy atentamente sus publicaciones en todas las redes sociales. Bueno, lo que pasa es que en el Ecuador no nos aburrimos nunca, ¿no? Realmente todos los días tenemos una novedad y lamentablemente mala siempre por parte del Ejecutivo y por parte de sus acólitos, los legisladores, ¿no? Todo esto están haciendo en función. No, ya no es casualidad. Aquí se puede jugar sí, Está parece que hay un quedándose la señal, ¿verdad? Sí, parece que tengo, no sé si es el internet mío. Déjeme ver. Ahí me son los parece que estamos pinchazos. mejor. Sí, bueno. Entonces le decía que no es novedad aquí en el Ecuador. Digamos, cada día tenemos una noticia lamentable de parte de esta gente, y eso hace que se demuestre de que el rico entra al poder político para poder blindarse y dictar las reglas a su favor y poder tener sometida a la masa, pues a la masa que somos nosotros, para que no podamos hacer absolutamente nada en contra de sus monopolios, ¿no es cierto? Por eso es de que la familia Noboa, y espero que no me allanen más luego, por eso es de que la familia Noboa ha intentado de manera, ¿no? El papá fue 5 veces candidato, se arrodillaba, rezaba, regalaba arroz, colchones, y no pudo, y finalmente pudo hacerlo el hijo de forma accidental, ¿no es cierto? Porque él entró, nadie, en el 2021, si usted le pregunta a cualquier persona en la tienda del barrio, si lo conocía a Daniel Noboa, nadie lo conocía. En el 2021, 2022, hasta que el señor Lazo, también parte de las élites, se le ocurrió dictar la usada, y pues finalmente el señor entró al poder y a gobernarnos de forma lamentable, y que el pueblo se equivocó, nuestro pueblo lamentablemente se equivocó al elegir esta gente. Y ahora estas son las consecuencias. Y lo que tiene que ver a la ley de inteligencia, bueno, es una ley totalmente nazi, podría ser, ¿no? Esto parece que estamos retrocediendo a 100 años atrás, porque nos van a revisar, nos van a fisgonear, nos van a hurgar a todos los que no estemos de acuerdo, a los detractores, y pues tendremos finalmente que someternos y callarnos, porque o si no, caso contrario, se verá divulgada nuestra información personal, y quizá pues lo tomarán como ciertas conductas, los tomarán como delitos y nos encerrarán, y esa va a ser la forma en que esta gente nos va a tener sometida a ellos, y van a hacer lo que les va a dar, lo que ellos gusten, realmente, por no decir otra cosa, dentro de la administración pública. Es decir, que el rico se hará cada vez más poderoso y el pobre se hará cada vez más pobre. Y la clase media dejará de existir, la falsa y frágil clase media que tenemos en este país. Pero imagínese usted que hay gente en las redes sociales que apoya esto. Le dicen, mire, lo que pasa es de que esto sirve para...
Otra vez. Yo estoy dentro de unos grupos de WhatsApp ¿sí me escuché ahí? Sí, ahí sí. Ya. Interrumpe, pero... Yo estoy dentro de un grupo, sí, lamentablemente, de grupos de WhatsApp de abogados. Y hay profesionales del derecho que le dicen que está bien esto, que esto servirá para encerrar a los bandidos, ¿no es cierto? Entonces, si los abogados dicen eso, imagínese usted la gente que no tiene una formación jurídica, ¿qué piensa? De tal manera que lo que ha hecho Noboa es un sistema maquiavélico. Él está imponiendo un miedo, la inseguridad, claro, existe la inseguridad, pero él dice que la inseguridad la puede solamente él, con sus reglas, eliminarla. Solamente él la puede... Esas leyes que está remitiendo a la legislatura y que el Parlamento le está dando la razón, le está acolitando, entonces solamente con eso se puede mitigar la inseguridad. ¿Ustedes han visto alguna vez que existe una política pública con respecto a la educación primaria, a la educación básica, a la educación secundaria de tercer nivel? No existe. Ahora no les importa, nadie habla de eso. Nadie habla de las universidades públicas, nadie habla de darle mejor educación a esa gente que se encuentra en la pobreza extrema. Nadie habla con respecto a eso. La educación aquí en Quito, en las universidades públicas, está abandonada. La Universidad Central ya no existe prácticamente. Está obsoleta esa universidad. ¿Y quién habla con respecto a eso? Nadie. Aquí se habla de que hay que meter presos a los niños, a los adolescentes. Por ahí un señor Castillo, creo que es muy exuberante en su diálogo, en amenaza y dice: ya les vamos a encerrar, ya van a ver lo que les pasa a los delincuentes juveniles, etcétera, etcétera. Pura pirotecnia. Pero yo no le he escuchado a él fiscalizar. Exacto. Él no ha hablado respecto, por ejemplo, a fiscalizar cómo se está llevando la educación pública. No se han dictado normas, hay una iniciativa Doctor, para dictar normas para si le pregunta, incentivar la educación pública. Preguntarle si votó a favor de la fiscalización de los contratos de Progen nada más. Todos se abstuvieron, todos votaron en contra. O la fiscalización del caso de los niños de las Malvinas, a Giancarlo Lofredo. Les importan los niños, pero... Bueno, lo que pasa, recientemente le preguntaron a Castillo, ¿no? Castillo creo que es sí, Andrés Castillo. El apellido de este señor. Recientemente le preguntó en una entrevista y dijo que a él no le compete hablar con respecto a la fiscalización de los contratos de Progen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este señor, cuando le... Tenemos una interrupción a cada rato de la señal del doctor. No sé si sale y vuelve a entrar para ver si mejoramos la señal o se ubica en un sitio donde tenga cerca el router o tenga más router. Yo no sé inglés, doctor. Gracias por corregirme. Jaime, mire, tengo un router acá abajo en el primer piso. Realmente no estoy conectado al del primero. Ya me conecto a correcto, ese sería mejor, le cambio y seguimos. Gracias, mejor. doctor. Gracias a toda la audiencia. Un abrazo inmenso para toda nuestra distinguida audiencia. No se olviden de dar like a la transmisión. A comunidad también. Es que a veces se me chispotea. ¿Y cómo dije? Audiencia. ¿Y cómo es? Comunidad. Ahí sale Kiko. Calla, que me desesperas. Bueno, me avisa mi estimado Jorge. Se está ubicando el doctor Alberto Montenegro. Javier Banguera se suma a la audiencia. No puede ser que a cada rato se corte. No es el router, dice, de los invitados. Me parece que son ustedes porque es a la mayoría de los invitados.
Algo está pasando. Gerardo Torres, no es necesario tener una formación jurídica para darse cuenta cómo está el país y qué persona nos gobierna y todo su entorno podrido. Betty Lu, desde ayer la señal va y viene. Es que estamos ya viviendo la nueva ley, pues. Ley para combatir, dicen, a las mafias, al crimen organizado, pero ¿sabe de qué manera lo van a combatir? Revisando los chats, pinchando teléfonos, como que los delincuentes usan el chip de Ecuador. Ellos usan los chips de otros países. Ya pues, interceptan esas llamadas, esos mensajes. Aquí es fácil para los delincuentes, ya no van a usar el teléfono. Los que operan aquí no usan las líneas de aquí de Ecuador, utilizan líneas de afuera. ¿Y cómo van a hacer para interceptar esas llamadas o esos mensajes? ¿Cómo van a hacer? Es la interrogante que se las dejo a los del gobierno que están hechos los sapos. Yo más bien creo que la estrecha amistad que tiene el gobierno nacional con el gobierno de Israel, por ejemplo, es una advertencia de todo lo que son capaces de hacer. Esa ley de inteligencia tiene cosas como que el CIES puede contratar agentes. ¿Sí saben lo que significa eso? Agentes sin límites, cuya identidad, cuya nacionalidad, y con gastos reservados, cuyas funciones no vamos a poder nunca saber. Así que cuidado, esos agentes son los mercenarios de Eric Prince. Y cada 3 meses cuidado. Supuestamente van a auditar esos fondos y van a incinerar todo. Y la Contraloría va a pasar a quemar. Les molestó la quema de las evidencias de Fito, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que todo lo que gasten, todo lo que utilicen, todo el dinero, que vaya Dios a saber si realmente lo van a utilizar para inteligencia. O la única inteligencia que tienen es saber cómo llenarse los bolsillos. Y luego tampoco se va a poder auditar, porque lo van a quemar. Entonces, ojalá podamos retomar la señal con el doctor Alberto Montenegro. Creo que está con mejor señal el doctor. ¿Nos escucha? Sí, ahí estamos. Lo que pasa es que acá hay en la planta baja hay otro router y ahí está mejor la señal, porque con el de arriba se interrumpe. Eso es. Perdón la molestia. No, más bien nosotros asustados de que sea el primer programa, la primera plataforma en ser interceptada. La paranoia nos ha consumido, perdónanos, doctor Montenegro. Continuábamos con un poco de lo que usted decía, ¿no? De que Andrés Castillo, usted lo había escuchado y había dicho, pues yo no voy a fiscalizar Progen porque no me compete. Sí, pues entonces les decía que están legislando a conveniencia de su jefe, ¿no? Y de los poderes económicos, de las élites y de los poderes fácticos, de los poderes innominados, de tal manera que ellos están dentro de la administración pública, dentro de las funciones del Estado, para beneficiarse ellos. ¿Y para qué sirven este tipo de normas? ¿Para qué sirven este tipo de reglas? Para que nadie hable, nadie moleste, y si es que alguien molesta, tenemos que encerrarlo y catalogarlo como delincuente. Y mañana o pasado se meten a la casa de uno, se meten a las comunicaciones de cualquiera de nosotros, o de sus rivales políticos, de la gente incómoda, y finalmente las encierran, ¿no es cierto? Porque además divulgan información reservada. Mire, recientemente al doctor Franco Loor le quitaron el teléfono, pasó a manos de la Fiscalía y divulgaron información íntima, medios de comunicación. Entonces, ¿qué podemos esperar que pase con cualquiera de nosotros? Que nos estropeen, nos atropellen con el cuento de la seguridad, ¿no? Y ahora, con esto de que van o tienen la iniciativa de juzgar a menores de edad como que fueran adultos, o con las mismas reglas de adultos, se corre el riesgo de que sean el chivo expiatorio, ¿no?
que sea la carne de cañón, el niño, el adolescente pobre, en lugar de protegerlo, lo van a violentar, lo van a encerrar, no van a haber cárceles, no van a haber espacios para tanta gente, van a tener que construir mega centros de privación de libertad, los van a encerrar y ellos van a ser quienes escuden, y el verdadero crimen organizado va a estar siempre digamos, protegido, si se quiere de alguna forma, porque quien va a estar al frente de carne de cañón, insisto, van a ser gente pobre, gente negra, gente indígena, gente mestiza, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a una vida digna, y la van a encerrar. Y va a haber gente que aplauda, como yo les decía hace un rato. Incluso abogados dicen que está bien, que tiene la razón digamos, el Ejecutivo y el Legislativo de dictar este tipo de reglas, aun cuando sean inconvencionales, porque el fin justifica los medios. ¿Y cuál es el fin? Según lo que creen algunos, es la seguridad. No, no es la seguridad. El fin es que nadie moleste a las élites. Va a pasar un tiempo, de aquí a 4 años, cuando se termine esta administración, y vamos a ver si es que efectivamente, si es que se aprueban todo este tipo de barbaridades, vamos a ver si es que efectivamente se ha bajado la tasa de criminalidad, si es que se ha bajado la pobreza, si es que se ha bajado el hambre, la desnutrición. Mire, hay cosas que no sabe Noboa. Claro, ¿cómo va a saber Noboa si él nunca ha hecho una cola en un juzgado? Nunca ha hecho cola para ir a atenderse en el IES. Entonces él no conoce de la realidad ecuatoriana. Él no es ecuatoriano, no solo porque no nació aquí, sino porque no sabe qué pasa en este país, nunca ha sabido. Entonces, el señor, como desconoce cómo es la realidad, no sabe, por ejemplo, la desnutrición de la que son víctimas los niños aquí, por ejemplo, en Calderón, que es la parroquia más grande de todo el país, que hay niñas de 10 años embarazadas, que toda esa gente no tiene, o hay como consecuencia, que nacen personas, de mujeres, o producto de embarazos de niñas de 10 años, que vendrían a ser no violación. que son violadas, que no tienen alimentación después de eso, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a una vida digna. ¿Por qué? Porque justamente no tienen acceso ni siquiera a medicinas, porque toda esa gente nace con problemas de salud, justamente por la falta de nutrición, justamente por falta de acceso a médicos y a medicinas. De tal manera que toda esa gente es cooptada por la delincuencia organizada, y finalmente ellos, toda esa gente pobre, será quien sufra las consecuencias de todo lo que hace Noboa, de su ignorancia del país al que está administrando o el que está gobernando, y también el señor, digamos, la asamblea, al frente del señor Olsen. Señor Olsen, ¿qué sabe de esto? ¿Qué sabe de estas cosas? El señor nunca ha estado, pregúntele si conoce Calderón aquí en Quito, ¿no? Preguntémosle si conoce, o alguna parroquia de extrema pobreza en cualquier cantón de la costa. No conocen. Ellos Porque han Guayaquil llegado tenía aquí, 6 millones de habitantes también. Sí, se instauraron en el gobierno para aprovecharse, dictar las reglas del juego, hacerse más poderosos, y finalmente el que va a sufrir las consecuencias es el de a pie, el más pobre. Va a haber más pobreza, va a haber más derramamiento de sangre. Entonces, van a seguir habiendo más leyes en este sentido. Van a dictar más leyes. La ley de inteligencia, van a querer juzgar a menores de edad como si fuesen mayores, como si fuesen adultos, y van a seguir habiendo barbaridades, y va a haber la gente va a seguir aplaudiendo y va a decir, con tal de que el correísmo, es que tú eres correísta, ¿no es cierto? Por eso es de que tú no quieres que este tipo de leyes se promulguen. Mire,
cuando usted habla, o cuando uno habla con respecto a esto, o hace una crítica en redes sociales, revise los comentarios que le hacen. Cualquiera de nosotros que hacemos una crítica a este tipo de actuaciones estatales, revisamos qué dice la gente. No sé si serán troles, no sé si será, pero en efecto están de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, realmente no solamente es culpa del gobernante, sino también de la equivocación popular, ¿no? Fuera de que haya habido o no haya habido fraude, pero de la equivocación popular de haber elegido, porque finalmente, así no hayan ganado, pero hay un buen número de personas que votaron por Noboa, que votaron por esta asamblea. Que votaron por esta forma de hacer gobierno. Exactamente, porque mire, ya habíamos tenido con Moreno, ¿no es cierto? Ya vimos cómo él se acercó a los poderes, ya vimos en lo que desencadenó Moreno, que finalmente tuvo una desaprobación alarmante. Después lo eligieron a Lasso, ya vimos lo que hizo y no hizo Lasso. Luego lo vuelven a elegir a Noboa, que el señor no sabía ni hablar, ni se quedaba callado, no sabía ni lo que le preguntaban, por ahí se inventaba en los debates, en el primer debate que tuvo. Y posteriormente lo vuelven a elegir, o hubo millones de personas que votaron por él. Entonces, parece que están de acuerdo, ¿no es cierto? Que gran cantidad de gente está de acuerdo con vivir en este infierno. Entonces ya no sabemos, pues de pronto yo digo, yo soy el equivocado, estamos locos y tenemos que allanarlos a que nos encierren, a que juzguen a los niños, a que hagan contratos por fuera de los intereses del Estado. Entonces seguramente eso es lo que le conviene al país, ¿no? A mí me preocupa algo más y quiero citar algo que usted publicó este año, porque usted en uno de sus posts nos pone, mejor dicho, ¿por qué las élites quieren desmontar la Constitución del 2008? Porque es un espejo que les devuelve la imagen que más odian, la de un poder limitado, de un privilegio en jaque, de un país que un día, aunque brevemente, se atrevió a decirles, ustedes no son el Estado. ¿Y dónde va mi preocupación, doctor Montenegro? Porque yo siento que están poniendo a prueba qué tanto pueden desmontar la Constitución sin llegar a una asamblea constituyente, pero sabiendo que tienen, una Asamblea Nacional cooptada, y que muy probablemente ante estas personas que cuando dicen cosas como, está bien que allanen sin orden, está bien que les intercepten la llamada, porque el que nada debe, nada teme, van tocando esta fibra sensible de la ciudadanía, que como usted dice, quizás por ignorancia o por este mismo sentido de miedo, esta enfermedad que tienen, esta inoculación contra el correísmo, están dispuestas a ceder todo, ¿no? Y entonces el gobierno está como tirando una cuerda, ¿hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde? Y cuando ya los tenga totalmente tomados, entonces sí vendrá lo que usted reflexiona en sus posts. Ahora sí van a empezar a desmontar lo que realmente les molesta. Seguridad social, trabajo, universidad pública, salud pública. Y nos dirán, bueno, pues yo no tuve que reformar la Constitución para hacer todo lo que quiero, porque ya lo hice con la seguridad y a ustedes les gustó. Y entonces ahora, ¿quién va a reclamar? Sí, además que, mire, cuando usted tiene un poder legislativo, dicta reglas que son contrarias a principios y no pasa nada. No importa que la Constitución diga otra cosa, pero está vigente una norma, no sé, una regla, una norma infraconstitucional. Entonces, hasta que la declaren inconstitucional, hasta que la expulsen del ordenamiento jurídico por inconstitucional, sigue vigente y nadie se va a animar quizá a interponer una acción pública de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional revise, que tampoco es santo de mi devoción esa Corte, ¿no? Porque ya sabemos cómo ha actuado de forma tibia justamente cuando pasó esto de los celulares en el día de las elecciones del 13 de abril, ¿no? Ya sabemos cómo actuó la Corte Constitucional, ya sabemos de qué pata cojea la Corte Constitucional. De tal manera que si mañana
se hace un control abstracto de constitucionalidad en contra de cualquier acto normativo, en contra de cualquier regla. La Corte Constitucional finalmente no tenemos la confianza de que vaya a dictar una sentencia o una decisión que determine que una de estas barbaridades que esta gente promulga sea contraria a la Constitución, o seguramente, como recordará usted, dictan la sentencia a tal fecha y la notifican después de que ya pasaron meses, ¿no es cierto? Ay, es que recién la hemos notificado, pero ya los efectos de esa norma ya surtieron. De tal manera que la Corte tampoco es perita en dulce, ¿no? Como decimos vulgarmente. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Van a seguir dictando este tipo de cosas y no importa. Así la Constitución diga lo que diga, no importa. Ya sabemos que antes de la Constitución del 2008 a nadie le importaba la Constitución, ¿no es cierto? Entonces decíamos, bueno, cualquier cosa era contraria a la Constitución, no importa, seguía vigente, seguían dictando las élites, por supuesto, que estaban en el Parlamento, seguían dictando reglas inconstitucionales y no importaba, y con eso vivíamos. En el año 1997, en marzo del 97, ya lo votaron a un presidente de la República de forma inconstitucional, y ahí estaba Rodrigo Borja en la camioneta, ¿no es cierto? Un constitucionalista que, por cierto, yo hablé respecto de él en una red social. Y pues el señor que fue tibio, exactamente, ahí estuvo subido en la camioneta, independientemente de quién haya sido, si nos guste o no. Por eso era el nadie se me baja de la camioneta, ¿no? Por eso era. A eso se refería Abdalá Bucaram. Entonces, se subieron a la camioneta, estuvieron a favor de que lo destituyan o lo desplacen a un presidente de la República de forma inconstitucional. No importa, decía la Constitución, después tenía que asumir la vicepresidenta. No queremos, es incómoda, no nos interesa que esta señora esté. Es mujer, además, pongámoslo a un señor ahí, que el otro día lo vi sin pena ni gloria por acá, y ahí que gobierne, y decía él que era presidente constitucional de la República, se autodenominaba. Entonces, no importa lo que diga la Constitución, ya los tratadistas constitucionales a nivel, sobre todo occidentales, nos dicen pues que la Constitución en muchos países, en muchas regiones, sobre todo en la nuestra, llegan a ser meros papeles, ¿no? Que está ahí, pero nadie la respeta. Entonces no le hace falta a Noboa y a sus acólitos, como por ejemplo la Asamblea, dictar normas inconstitucionales, porque igual no la respetamos a la Constitución. Él mismo estuvo en campaña violando la Constitución, hizo campaña siendo candidato, puso a dedo a una vicepresidenta. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que no les importa la Constitución, porque dicen que la Constitución es de correo, ¿no es cierto? Entonces no les hace falta, no es necesario. ¿Para qué vamos a cambiar esa Constitución? Si podemos con la Asamblea hacer lo que nos da la gana. Nadie, perdón la expresión, nadie nos dice nada. Y finalmente, si alguien molesta, lo encerramos, lo perseguimos, lo hurgamos, y fin. Entonces esto es mío y punto. Como la Hacienda, como suelen decir, ¿no? Es que como él o la familia de él, o por ejemplo Lazo, ha sido tan bueno administrando un banco, sabe administrar un país, suelen decir, ¿no es cierto? Entonces así piensa la gente, como conoce, o su familia conoce cómo administrar una hacienda llena de mayordomos, que es Olsen, por ejemplo, esclavos. Entonces no pasa nada. Y nosotros los esclavos que estamos a merced de sus decisiones arbitrarias, complejas, que nadie nos escucha, y finalmente, y si molestamos, nos encierran. Hemos retrocedido a 300 años entonces. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que este señor, yo pienso que su objetivo no es quedarse 4 años. Hoy dijo es quedarse de largo. Alberto, hoy dijo que él se va a quedar el tiempo
que la Constitución le permite. Ni un segundo más. Y es la reflexión que yo hago y creo que en eso coincidimos. ¿Quién sería capaz de hacer lo que pasó en el periodo anterior? Por ejemplo, yo decía, una persona que se sabe competidor, que no tiene asegurado ganar, porque en una competencia tienes 50 de ganar, 50 de perder. ¿Por qué haría tantas cosas que le pudieran conllevar una responsabilidad? O sea, eso para mí no tenía sentido. Luego entendí que todo estaba amañado, ¿no? Y es la misma reflexión que hacemos ahora. ¿Por qué hacer o generar tantas inconstitucionalidades, tantos vicios, tantos rompimientos, tanta desinstitucionalización, si sabes que en 4 años vas a tener unas elecciones y probablemente pierdas? O sea, la idea es que tiene la certeza de que él va a estar en el poder el tiempo que él quiera estar en el poder. La certeza de que no va a perder. Entonces, pero lo que pasa es que las autoridades electorales también han estado a su arbitrio, ¿no? Y le han permitido hacer lo que él quiera. Entonces, él tiene la seguridad de mañana, cuando le toque, cuando vuelvan a hacer elecciones, de aquí a 4 años, más bien dicho, él va a ganar, porque va a tener todo bajo su poder. Ahorita, en este momento, vivimos con esa ley que acaban de mandar al registro oficial, de publicarla. Estamos en una dictadura realmente, y la gente no se da cuenta, ¿sí? Estamos a un mes del gobierno del nuevo gobierno, ¿no? Ya está desde el 2023, pero de esta nueva administración estamos a un mes. Y ya ha hecho lo que está haciendo. ¿Se imagina usted de aquí a 2, 3, 4 años lo que va a pasar con el aplauso de cierta gente, con el aplauso de los que hay? Por cierto, ayer me pasaron una foto donde estaba el señor Cuesta celebrando, viendo el fútbol con el presidente, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hizo Rafael Cuesta? Rafael Cuesta haciéndole propaganda, utilizando medios públicos de televisión, cuando dijo que se va a ir al futuro. Él también pensó en el futuro. Y dijo, me voy a ir al futuro para ver qué pasa si gana Luisa González. ¿Ya? Entonces montó aquí un espectáculo y se hizo una película. Él la reprodujo a la película en redes sociales y en el canal de público. Y ha sido pues justamente que ha estado viendo el fútbol con el presidente, como dice el presidente Petro, bebiendo whisky en los clubes de los ricos, y pues ha sido pues acólito. Con razón el señor Rafael Cuesta dijo lo que dijo, ¿no? Haciéndole propaganda al señor. Hablaban de la ley Mordaza en ese video, ¿no? ¿Quién está poniendo la ley Mordaza, no? ¿Quiénes están poniendo la ley Mordaza con esta ley de inteligencia? O sea, mire, a los periodistas o a cualquier persona. Todos están callados, doctor. Lamentablemente la prensa está callada. Y seguirá callada, porque o si no los votan, o finalmente los persiguen, les hurgan y les revisan qué es lo que están haciendo, incluso cosas íntimas, ¿no? De tal manera que cuando haya nuevas, digamos, elecciones, él va a tener, si corre el riesgo de que tenga todo favorable, todo dentro, en sus manos. Entonces, no les hace falta cambiar la Constitución, pero en todo caso, si les hiciera falta, lo hacen. Simplemente lo hacen violando el procedimiento. Y mañana, lo que decía pues el señor ex juez de la Corte Constitucional Herrería, el presidente, o más bien dicho, no se necesita el procedimiento que él mismo dictó a través de una regla, a través de un dictamen. No se necesita hacer eso que yo mismo afirmé, porque se puede nomás saltar el debido proceso y llamar a una constituyente, y finalmente quien redacte la Constitución sea unos señores expertos, ya dio hasta nombre por ahí, un señor doble rasero de esta gente, ¿no? Y ya lo nombró a un señor Ollarte, al doctor de Tomaso, ya nombró quienes podrían ser. Billy Navarrete también lo puso ahí por los derechos humanos. Exactamente. Entonces pueden hacerlo. ¿Qué importa lo que diga la Constitución? Mire, ¿qué importa lo que diga la Constitución? Simplemente cambio y punto. Y si, por ejemplo, quiero quedarme toda la vida, cambio eso.
Pero lo que pasa es de que, mire, ¿sabe cuál es mi criterio? Mi criterio es que una persona podría estar mucho tiempo en la administración pública o en la presidencia, para ser concreto. Pero ¿quién debería estar en ese cargo mucho tiempo, o quizá de forma perenne? Y aquí ya va a haber gente que me lance piedras. Es una persona que realmente haya nacido del pueblo. Porque solamente esa persona podrá condolerse del pueblo que administra, de la cosa pública. Porque una persona como Noboa, que no sabe qué es lo que está administrando, ni sabe de qué se trata esto, él, si administra un país, no lo puede hacer, no porque ni siquiera tenga mala intención, sino porque no conoce la cultura ecuatoriana, no sabe quiénes somos nosotros, no sabe qué es lo que está haciendo ahí. Entonces, una persona de esa naturaleza no puede estar en la administración de forma perenne porque destruye al país. En cambio, una persona que ha sufrido realmente los embates de la desigualdad, esa persona sí podrá o podría administrar de forma más protectora y tutelar mejor los derechos, de hacer bien su trabajo en función del pueblo, porque él es parte de ese pueblo. Y además, ¿por qué es conveniente que una persona de esa naturaleza, de clase media o quizás de los estratos populares, llegue a ser presidente? Porque finalmente se blindará que los poderes, que los de siempre, sean los que administren para sus propios intereses, para el 2% de la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, sí, podría estar bien que una persona esté mucho tiempo en la administración pública, pero siempre y cuando esta persona administre en favor de todos. Correcto. ¿Cuándo en su vida el presidente de la República que tenemos ahora ha vivido una necesidad o se subió a un bus porque quería irse al colegio o a la universidad? No, pues se subió cuando se subió en la puerta del bus, ¿no? Los que nos hemos subido a la puerta del bus y bajándonos al vuelo, como dicen aquí en Quito, en las paradas o en las no paradas, o arriesgándonos que nos atropellen. Aquí en el Ecuador, cualquier rato uno pierde la vida o lo encierran. Mire, ¿por qué pierde la vida? Una bala perdida, un daño colateral, las extorsiones, o un accidente de tránsito. Recordarán ustedes de una universidad, de la universidad más cara del país, uno de sus mayores accionistas o administradores murió atropellado por un bus. Entonces, si esa persona es atropellada por un bus, una persona del pueblo en cualquier momento le pasa una cosa de esa naturaleza. Está expuesta. Entonces, esas realidades no las conoce Olsen. No las conoce la señora Pinto, que también viene de una familia acomodada. Y no es porque hay un resentimiento, porque aquí fácilmente cualquiera dice es que hay un resentimiento social. El odio en contra del rico. No es del odio en contra del rico. Es que el pobre o el clase media o el hijo de un policía, el hijo de un servidor público o un servidor público ha estado siempre abandonado por el Estado. Entonces, ¿por qué es que el ciudadano de esta naturaleza, el ciudadano de a pie, reclama constantemente por qué esta gente sí tiene privilegios y yo no? Porque finalmente es él, el ciudadano, el dueño de la administración pública, no son ellos. Entonces, eso esta gente no comprende bajo ningún tipo de vista. Ahora, lo que decía Mónica, ¿por qué les interesa desmontar la Constitución? Justamente por eso, porque no quieren que haya participación ciudadana, por ejemplo. Y ya cualquiera va a decir, sí, es que tiene que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, pero ¿por qué? No sabe la gente por qué. Repite lo que escucha, tiene que desaparecer, que es muy corrupto. Pero si ellos mismos, los que están en el poder, perdón doctor que interrumpa, son los que han descalificado al Consejo de Participación Ciudadana. Los que están gobernando desde la época de Lenín Moreno, Guillermo Lasso, han hecho una campaña
para desacreditar al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, y le hacen creer a todo el mundo les, que no debe existir. porque les incomoda la participación ciudadana. A ver, que el Consejo de Participación Ciudadana haya tenido malos integrantes, cualquiera que haya sido, no significa que como tal el organismo es malo, ¿no? ¿Cuántos presidentes hemos tenido malos? A ver, yo digo que Noboa no es desaparece la presidencia. Por supuesto. Lazo, un inepto completo. Entonces, como Lazo es un inepto, entonces desaparezcamos y que no haya presidente. Y como también ha habido, y para mi criterio, por ejemplo, Olsen es mal legislador, también que desaparezca la función legislativa y desaparezca todo y hagamos todos aquí lo que nos queramos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la conciencia del miedo que le está metiendo, que esta gente está metiendo. Que mire, usted, si es que no apoya, está apoyando a los delincuentes. Y mañana esos delincuentes, mire, esas extorsiones, esos bombardeos, esas muertes que existen en las calles y esos sicariatos, es porque un gobernante los trajo, pactó con esta gente y finalmente por eso están aquí. Y si es que usted vuelve a votar por ellos, va a haber más delincuencia. ¿Qué es lo que le ofrezco yo? Es que solamente yo lo puedo hacer, dictar unas normas o emanar unas normas para matar a toda esa gente y finalmente usted va a vivir feliz, ¿no es cierto? Y solamente yo lo puedo. Porque si viene Luisa González, los gestores de paz, son otros delincuentes y todo eso. Y nos vamos a convertir como Venezuela. Entonces han incorporado esa cultura del miedo y ya una vez sometidos en el miedo, decirnos que, mire, ese miedo o esa tranquilidad va a regresar a ustedes siempre y cuando yo gobierne. Porque yo tengo y soy la salvación, yo soy el Mesías, el nuevo Jesucristo, que voy a traer la salvación al país. ¿Y cuál es el camino? Mandarme estas leyes para eliminar a los delincuentes, para eliminar a los niños que tienen, a los adolescentes, a estos delincuentes que desde 14, 15 años están delinquiendo, y finalmente eso nos traerá paz y nos traerá tranquilidad a todos. Entonces todo el mundo contento, todo el mundo aplaudiendo, ellos haciendo lo que quieran, haciendo contratos violatorios, contratos ilegítimos, contratos que van en detrimento y en desmedro de la administración pública, de los recursos públicos. ¿No? Y finalmente no fiscalizamos, porque tenemos que fiscalizar, y todo bien, ¿no es cierto? Y bajo las reglas del juego de ellos. Sin embargo, Jaime, esto no está dentro del criterio de mucha gente. Entonces eso es lo más riesgoso, porque aquí uno puede estar habla y habla, pero si la gente no copia, como decimos, estas realidades, ¿cómo hacemos? Entonces, mire, es grave esto. Siempre yo le digo, cuando converso con usted, es grave lo que está pasando. Nos vamos a hundir cada vez más. Todos los días vamos a ver de forma repetitiva muertes, vamos a ver delitos, en la administración pública va a haber corrupción, la fiscalía va a allanar a los detractores políticos. Por último, van a sacar este tipo de barbaridades el Parlamento, la Asamblea. El presidente va a hacer lo que quiera todos los días. Por eso yo les decía al principio, aquí uno no se aburre para nada. Entonces, por último, vamos a tener un país en caos, destrozado, más de lo que está ya ahora, y no va a haber ninguna solución. Y va a haber más niños, va a haber presos que sean menores de edad, van a haber privados de la libertad que sean menores de edad, porque no se sorprendan que lo que dice Castillo va a darse en la legislatura. Van a ridiculizar a la Revolución Ciudadana, van a ridiculizar a los detractores. Yo hablaba... Pero ¿hasta cuándo les puede durar eso, doctor? Porque, bueno, por último, aprueban esa ley donde se van a sancionar a los adolescentes. Pasará un año y seguimos en las mismas. La inseguridad seguirá porque ellos se olvidan que pueden meter
a 10.000 personas a la cárcel. Pero hay que decirle a la gente que la delincuencia es reproductiva. Meten preso al jefe de una banda. Sale otro jefe o sale otra banda. Mientras no se atienda a la sociedad, a los sectores más vulnerables de este país, yo siempre lo vengo diciendo, es difícil que puedan bajar los índices de violencia, delincuencia en el Ecuador. Ahora mismo el 50% de los jóvenes viven en la pobreza. ¿Cómo pueden bajar los índices de violencia si cada día los pobres siguen siendo más pobres y siguen en aumento? Pero los ricos siguen amasando más fortuna, pues. Recientemente salió un informe. Un informe exacto que han sido los que más utilidad han tenido los bancos, ¿no? Entonces, ellos cada vez se hacen más ricos, los bancos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Y cuál es la solución? Meter bala, ¿no es cierto? El Estado no les ofrece más de lo que les ofrece el crimen organizado. Ese es el problema. Esta gente no entiende que el Estado tiene que dar más al niño, protegerlo más al adolescente, tutelarlo más, darle más de lo que el crimen organizado le ofrece. ¿Cómo se hace eso? Con educación, con tecnología, con inversión, con nutrición, con obra pública, con trabajo a los padres. No lo hacen, ¿no es cierto? No lo hacen, se olvidan, no saben qué es eso. El señor Noboa, el señor Olsen, muy bien trajeado, muy bien encorbatado, siempre bien peinado, simpático él, pero no conoce estas realidades. Ellos no son parte de este pueblo. Es duro decir, ¿no? Nos gobierna gente que no nos representa, que no somos nosotros. No somos nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos, o nuestra herencia es de violaciones, o sea, de violaciones, de atropellos constantes, de corrupción constante, de desigualdad constante, cosas que ellos no entienden. Eso es lo principal. Usted no le puede cambiar el pensamiento a Noboa. Así se inmiscuya él en un... Hay que resetearle doctor, pero solamente analizando lo que está pasando en Guayaquil, ¿no? El alcalde de Guayaquil llamándolos a dialogar para tratar el tema de inseguridad, que es terrible, ¿no? Va en aumento acá en Guayaquil, pero sin embargo la gobernadora del Guayas, de una manera grosera, miserable, no sé cómo describir lo que ella ha tenido hacia la autoridad máxima de Guayaquil, y después sale también el señor de la Gasca a acusar de que rinda cuentas a la justicia. Esta gente no entiende lo que es política, ¿no? Pero esa es otra cosa. Independientemente si es que el alcalde de Guayaquil hizo o no hizo, para eso está la fiscalía, ¿no es cierto? Exacto. Para eso está la administración de justicia. Si es que el señor ha cometido o no ha cometido, y si la fiscalía logra probarle, es otra cosa. Para eso hay un debido proceso. Y él sigue siendo el alcalde, pues. Por supuesto. Y eso no significa que desatiendan, que ridiculicen al alcalde por eso, y por lo tanto lo desatiendan a Guayaquil, al cantón. De tal manera que eso es lo que ellos se lo toman personal, insisto, porque no entienden la administración pública. Ellos no saben, no se dan cuenta que están administrando la cosa pública, que están administrando para el ciudadano, no para ellos. Eso es lo que no entienden, porque ellos piensan que esto es hacienda. Entonces, cuando yo administro una hacienda, ¿para quién es? Para el patrón. Y si es que yo soy el patrón o el dueño, pues, ¿para quién trabajo? Para mí. Ellos no entienden eso. Digamos, ellos piensan que el país es eso. No entienden que es para el ciudadano lo que están ellos ahí, sirviendo, no sirviéndose. Entonces, ¿qué pasa? Viene el alcalde de Guayaquil, fastidia. Es que persíguelo. Primero te persigo, te abro investigaciones, y además que la fiscalía, pues aquí en este país, es el brazo derecho de la persecución política en contra de los opositores políticos, de los un
un ejemplo de lo que hemos visto, lo que ha pasado en estos días. Un asambleísta de la RC de Loja hace una denuncia pública que la bancada de gobierno intentó comprarlo a través de canonjías o propuestas. Como dijo Peña también. Y lo dijo Peña aquí en este espacio. Aquí lo dijo, suelto de huesos, que a él le propusieron que se cambie por X cantidad de dinero. Aquí lo dijo. ¿Y qué ha hecho la fiscalía? Allanó a esas personas que fueron a intentar comprar esos asambleístas, que finalmente compraron a Peña, ¿no? Creo yo que lo compraron. Parece que sí, ¿no? Pero, a ver, si es que eso habría sido al contrario, que Pachacutic, por ejemplo, ya, para no irnos a la RC, compró legisladores o compró conciencias. Hace rato sí, ya hubiera estado dictado la prisión preventiva cualquiera, el sospechoso. Pero la fiscalía no hace absolutamente nada de esto. Nada, porque es una oficina en Carondelet. ¿Sí? Al fiscal general del Estado, ojalá no tenga consecuencias de aquí a más tarde. Porque realmente sí es un poco, a uno sí le da recelo esto. Pero no importa. Porque finalmente uno tiene que ser un crítico de esto, porque si no nos vamos a ir peor. La Fiscalía General del Estado parecería que tiene una oficina, un cuartito ahí con un escritorio en Carondelet. Entonces desde ahí se ordena. Haz esto, haz lo otro, no deja de hacer esto y deja de hacer lo otro. Esa es la fiscalía que tenemos. En este país no hay fiscalía. Mire, yo soy abogado en libre ejercicio. Usted no sabe el vía crucis que una persona, cualquiera, común y corriente, pase en la fiscalía. Para que a usted, mire, recientemente yo revisé unos expedientes que llevo y en el 2022 he puesto una denuncia por violencia psicológica en contra de una persona. Desde el 2022, 3 años, no han dictado un solo impulso fiscal. Uno solo. 3 años. Si usted se va a la fiscalía, nadie le hace caso. Recientemente yo tuve un problema porque hay que alzar la voz. Cuando uno se siente vulnerado por los funcionarios públicos hay que alzar la voz, porque la mayoría somos, el común del ciudadano va sumiso a las instituciones públicas por el miedo que tenemos. Alzo la voz en la fiscalía, una fiscalía aquí justamente que funciona en el edificio de la Fiscalía General del Estado. Y estuve a punto de ser agredido físicamente por los funcionarios fiscales. Y lo que trajeron es policías para amenazarme con esposarme porque le estaba pidiendo al fiscal que me dio un oficio. Eso es lo que se sufre a diario en este país. Pero cuando a la fiscalía le toca iniciar expedientes en contra o en torno a intereses políticos, lo hace de forma expedita. Ahí funciona. Entonces, rápido todo. También entonces debería desaparecer la fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, como son unos ineptos o son convenientes, hemos tenido fiscales como la señora que recientemente se fue y que está en Argentina, entonces mejor que desaparezca, pues, ¿no es cierto? Con el criterio que tienen algunos de la participación ciudadana. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la fiscalía solo sirve para perseguir, solo sirve para hacer callar a los incómodos. Y mire, seguramente esto le va a molestar al alcalde de Guayaquil, pero yo siento, después de esto, que un poco como que lograron hacer que retroceda un poco en sus expresiones, ¿no? Lograron que Aquiles Álvarez ya no sea tan ácido en sus comentarios contra el gobierno, lo que implica o lo que me da la impresión de que han logrado atemorizar a sus rivales políticos
¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros nos podemos sentir atemorizados si mañana a usted, mañana pasado, más tarde, le abren la puerta, le botan la puerta a usted y comienzan a hurgarle. ¿Qué puede? Te buscan cualquier delito, ¿no? Sí, o le siembran cualquier delito y me encierran nomás. Entonces, ¿a quién no le daría miedo con eso? Eso es lo que hace parece que hace, voy a decir, parece que hace este gobierno utilizando a la Fiscalía General del Estado. Doctor. Y ahora veamos quién es el nuevo fiscal general titular, ¿no? Veamos quién es. Doctor, ¿qué va a pasar cuando ellos, así como hay una canción que dice todo lo que sube tiene que caer, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya ellos no estén en el poder? Y con esas leyes que ellos están poniendo en este momento, tal vez les tocará ser juzgados. ¿Qué pedirán ellos? Es que me da la impresión que se van a perpetrar por largo tiempo. Que probablemente no dejen el poder. Pero en algún momento les tocará irse. Es que mire Jaime, es que en este país el poder siempre lo han tenido ellos. ¿Sabe cuándo dejaron de tener? Y ya me van a decir correísta. Cuando estuvo Correa aquí. Eso es lo que me decía Mónica. Por eso lo odian a Correa, ¿no? Por eso odian a Correa y odian a la Constitución de Montecristi, porque les quitó privilegios, porque al menos se intenta limitarles en su poderío voraz, poderío político, poderío de los medios de comunicación, poderío de los económico, poderío de los bancos, poderío de las universidades privadas. ¿Sabe por qué no les conviene reforzar la educación pública? Porque se quedan sin negocios, pues. Entonces, un muchacho que sale del colegio con las justas, quiere seguir sus estudios superiores, se va a una universidad pública y no sirve la universidad pública, porque está cooptada por el microtráfico, porque los profesores no van, porque yo he visto aquí a algunos que hablan en redes sociales, en medios de comunicación, que son profesores universitarios, no van a clases. Y les mandan por ahí al ayudante de cátedra que tome los exámenes o a que dicte clases. Entonces, abandonada la educación pública, porque si la reforzarían, la robustecen a la universidad pública. Se daña el negocio. Se daña el negocio. Pues. Entonces, ¿qué hace un joven de clase media? ¿Qué hace? Que un poco puede acceder a un crédito universitario. Saca un crédito universitario en un banco. El banco que también es del mismo dueño de la universidad. Así pasa aquí en una universidad que por cierto, recientemente estaban haciendo, o hicieron entre ellos, una reunión para hablar de la constituyente, ¿no? Pero sobre piso de madera, con muebles finos, con todos los lujos en cierta universidad que es la más cara de aquí del país, ¿no? Entonces la élite fue a analizar cómo desmontamos la Constitución de Montecristi, o por qué no deberíamos hacer, o cómo lo hacemos más conveniente a la Constitución de Montecristi. Entonces, esas universidades, cuyos dueños son también dueños de bancos, se benefician de esto. Entonces el chico pobre o de clase media con las justas, no tiene, le pide al papá, o se va a hacer un crédito universitario en una institución de estas, le dan el crédito y le va a dar plata al mismo dueño del banco, y después tiene que pagar con intereses y está toda su vida atrapado. Mire, yo, hasta ahorita estoy pagando un crédito universitario de hace 8 años. Y todos los días, si me atraso, el banco, oiga, que fue, que por aquí, que le vamos a iniciar lo que corresponde, amenazándole. Entonces, esa es la realidad nuestra. Por eso es que, si es que usted quiere repotenciar a la universidad pública, a la educación pública, no hay cómo, porque se cae en mi negocio. ¿Qué pasaba en la época del señor Correa? En la época de él, en cambio, se reforzó, se robusteció la educación pública y eso no les gustaba. Entonces, se le va la clientela, pues no, se le va la clientela y por supuesto va en detrimento
de ellos. Y estas cosas nadie dice nada, ¿no es cierto? Nadie dice, oiga, hay que hacer otra universidad. ¿Por qué no hacemos una universidad a la altura de la Universidad de San Francisco, pero que sea pública, en el centro del país? ¿Por qué no hacemos, por qué no es una iniciativa estatal hacer una universidad a la altura de la Universidad de San Francisco en el austro del país o en Guayaquil? A la universidad que tenía la esperanza, o al centro de estudios que tenía la esperanza de tener un nivel alto, la destruyeron, la despedazaron. Claro, Moreno, ¿no?, con consigna de los de siempre, oye, tienes que destruir esa cosa, porque si no, me quedo sin plata. Y qué pena que el pueblo, mucha gente del pueblo aplauda eso, ¿no? Ver cómo gente de clase media baja, incluso gente de clase baja, respalda lo que está haciendo o han hecho estos gobiernos. Y le insulta al que se pone dice, claro, derrocharon el dinero. Crítico. El dinero que se invierte en educación nunca es derroche. O sea, se endeudaron en vano, dice, se han endeudado por hacer estos elefantes blancos. ¿Qué hicieron ahora? Redujeron el tamaño del Estado, ya no hay universidad pública. Y yo soy, mire, es que uno tiene que hablar perdón que me ponga en primera persona, porque tiene que hablar desde la experiencia, pues. Si no, seríamos otro Noboa, pues, que habla tan retóricamente y no sabe ni de lo que habla. Mire, a mis hijos intenté ponerles en educación pública, en una escuela de aquí, del norte de Quito, ni siquiera de un barrio popular. ¿Sabe lo que me dijeron? Que tengo que comprar pintura, en el gobierno de Lazo, pintura, que tengo que ayudar en las luces del establecimiento, del aula, porque no hay para las luces, y además que hay que hacer minga todos los sábados o recurrentemente para poder hacer el aseo, porque no hay dinero para quien haga el aseo de los baños, de los jardines, etcétera, etcétera, etcétera. Una escuela que tiene más de 70 años aquí en Quito, que está en plena Naciones Unidas. Ni siquiera estábamos hablando de barrios populares. ¿Se imagina usted en dónde estamos? En la educación abandonada. Y ahora, con la educación abandonada, quieren meterles presos a los niños que sean cooptados por la delincuencia organizada. Eso es lo que quieren hacer. ¿Por qué no se les dice, hey, oye, Miranda, y le digo con nombres y apellidos, sí creo que le dije la vez anterior, la escuela Mercedes Noboa, ya, yo hablo con nombres y apellidos. Vayan a ver esa escuela, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Entonces, cuando usted tiene un poco de facilidad, ¿qué le toca hacer? Ponerlos en escuela privada. Aunque se endeude. Y si es que no tiene, ¿qué le toca hacer? ¿Qué pasaba hace años? Mire, discúlpeme que le robe el tiempo. ¿Qué pasaba hace años con la Universidad Central? No habían otras universidades, ¿no es cierto? Solo había la Universidad Central, digamos, aquí en Quito, hasta los años 60. No había. Hasta el año 1963 no había otras universidades. ¿Quién iba ahí? Todo el mundo, sobre todo los ricos, ¿no? Los ricos sí podían acceder. Entonces, toda esa gente fortalecía, robustecía la universidad pública, la Universidad Central, porque era donde ellos iban. ¿Ya? Entonces, tocaba de ley, digamos, fortalecer a esa universidad. Pero un día dijeron, bueno, yo porque tengo que estar aquí mezclado con los pobres, me voy a hacer una universidad privada. Y olvidaron la universidad pública desde esa época. Entonces, la universidad privada ahora no tiene acceso a cualquier persona. Cualquier pobre, cualquier hijo de don Lucho no tiene acceso a esa universidad y solamente es para ellos. Y si usted quiere, crédito. Punto. Y dicen que con pensiones diferencias, mentira eso. Usted le toca hacer crédito y estar endeudado 8 años en el pago de esa universidad privada. Porque la universidad pública ha sido abandonada. Doctor. ¿Qué pasó ¿a qué quiero llegar? Que ellos siempre han estado en el poder. Solo se fueron 10 años del poder porque les limitaron. Porque sacaron una constitución que les limitó. Porque había un señor
que era del pueblo, que vino de estratos populares y se condolió con lo que pasaba aquí. Y ese segmento, esa pequeña franja que hubo, les dolió tanto que no sabían cómo sacarlo. Y cuando salió, aprovecharon la oportunidad para acercarse a Moreno y poder volver a administrar lo que siempre ha sido de ellos. Nunca se van a ir. Se va a ir Noboa. Supongamos que en 4 años se vaya Noboa. Va a venir otro, así sea de cualquier tendencia política, y va a volver a estar o a hacer su administración en función de los de siempre. Doctor, por eso es que debemos saber a quién elegimos. ¿Cuál es la frustración de la derecha con Correa? Justamente eso, que él les quitó los privilegios sin pedirles permiso. Correa tuvo sus desaciertos humanos, claro. Pero que fueron más aciertos que desaciertos, ¿no? Pero que fueron más aciertos que errores. Comenzó a hacer obra pública, comenzó a quitarles los privilegios, comenzó a frenar los abusos de los bancos. ¿Sí se acuerda usted cuando una persona tenía una tarjeta de crédito, le cobraban hasta por tener el plástico? Estoy dando un ejemplo. Y ahora están haciendo lo mismo, pues, lo que hacían antes, ¿no? Se fue Correa y están haciendo lo mismo. Les frenó a las telecomunicaciones, a las telefonías de celulares, les puso un freno. Se dictó el mandato constituyente número 8 que prohibió la tercerización de la gente. Entonces todo eso no les convenía a ellos. Entonces comenzaron a odiar, a despreciar a este señor, y con tal de que se vaya y punto, porque no les conviene, porque ellos son los dueños del país. A ellos lo que les conviene es cambiar la constitución, cambiar el sistema para que sea la asamblea o el parlamento quien elija a los jueces. ¿Se imagina si ahorita fuera esa la forma de elegir los jueces de la Corte Nacional? Que la asamblea elija a notables como jueces de la Corte Nacional, para jueces de las salas penales, de la sala civil que tanto les interesa, ¿no? Vaya usted a pelear contra un banco en un incumplimiento de contrato, a ver quién gana. Vaya a pelear contra el Banco del Pichincha, para ver quién gana. Para cooptar la sala contencioso administrativa, para cooptar la sala contencioso tributaria, para no tener que pagar tributos. Por eso es de que, mire, tanto el cuento de que Álvaro Noboa ha ido con el cheque de $90 millones, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Y hay gente que repite. Oye, ¿por qué Noboa o la bananera Noboa sigue debiendo $94 millones? No, pero si no, el señor Álvaro Noboa ya dijo que él ha ido con el cheque y no le han querido recibir el cheque. Ah, ya, perfecto. ¿Y por qué no va ahorita? Con el mismo cheque, o se gira otro chequecito con $90 millones. Ya creo que ya abrieron otra vez la puerta del SRI. Pero así los funcionarios de Noboa salen a descalificar a otros, ¿no? Pero no ven que tienen en la misma casa la manzana podrida. Doctor, oiga, ya en la recta final de esta entrevista, dígame. ¿Cómo describir a este señor Andrés Castillo? Mire, ese señor es un impresentable realmente. Es elocuente, eso sí, trata de convencer parece que va disfrazado a la asamblea, va disfrazado, no solo porque uno no tiene que criticar porque qué es lo que aparenta, pero va disfrazado de una persona muy elocuente, de conocedor, y con sus ironías en contra de una tendencia política o de partidos políticos, quiere convencer de que lo que él está diciendo y haciendo es lo correcto, que, por ejemplo, dictar normas violatorias a derechos es lo correcto, porque según él con eso vamos a salir de la delincuencia y de la inseguridad. Para mí es
Es un impresentable ese señor. Realmente a mí me da vergüenza ajena verlo. O sea, ver lo que habla. Habla una barbaridad de cosas. Va en contra del Código Orgánico Integral Penal. Dijo que es un libro un folleto, una directriz para los delincuentes, para proteger delincuentes. Nunca dijo en qué parte. No ha analizado profundamente qué significa el Código Orgánico Integral Penal. Ya dijo, claro, este folletito de aquí que sirve para garantizar a los delincuentes, la impunidad de los delincuentes, fue dictada por Correa, ¿no es cierto? Y por los legisladores de Correa. Eso dice, pero no dice en qué parte de ese código se garantiza que los delincuentes queden en la impunidad. Nunca nadie dice, más bien lo que decía Mónica. Él es abogado. Se incrementaron las penas. ¿Sí se acuerda usted, Jaime, que hasta antes del Código Orgánico Integral Penal, normalmente la máxima pena era 16 años? 16 años eran. Ahora usted puede ser privado de la libertad hasta 40 años. Eso no dicen, ¿no? Él es abogado, no se acuerda. Castillo. Parece que sí es abogado el señor, pero lo que pasa es de que no importa que sea abogado, puede ser que él sí sepa lo que está, digamos, que está diciendo tonterías, sí, pero lo que pasa es que quiere convencer, y como le dan espacio los medios de siempre, o los medios de propiedad de ellos, justamente, él habla cualquier barbaridad. Mire, ya De la Gasca suele hacer eso, ¿no? De la Gasca suele hacer esas cosas. Cualquier cosa, mire, lo que pasa es que el artículo 1 dice lo contrario de lo que usted dice, y él insiste en que dice lo que él menciona. Entonces a esta gente no le importa. Por eso ellos saben que están mintiendo en el fondo, ¿no? Saben que están mintiendo. Castillo no es ignorante. No es ignorante, no es una persona... Tiene una similitud a Guarderas, ¿no? Ah, sí. Solo que Guarderas es más aniñado. Es más en su forma de hablar, ¿no? Es más, como decimos aquí en Quito, tiene la papa en la boca. Es más aniñado en su forma de hablar, pero son igualitos, idénticos. Y quieren ganarse el respeto, ganarse la audiencia de la gente, y hay gente que lo replica, hay gente que le hace eco. Y ese eco vacío hace más ruido todavía, porque queda en ridículo. El señor es un ridículo. Entonces, de esos hay muchos en la asamblea. Mire, por lo menos Castillo sabe hablar, porque es un hombre que ha accedido a educación privilegiada. Pero hay asambleístas que no saben ni hablar. Hay asambleístas como Fritz, como que la señora, tuvo que leer el saludo. Que además ya fue ministra de Energía, de Ambiente. Que dijo que la Amazonía era un país. Era un país. Y no sabe ni qué es lo que está haciendo, ni para qué es. Fue ministra. A mí realmente me llama la atención que Noboa, con sus objetivos que tiene, maquiavélicos, por supuesto, ¿no?, haya puesto ministros de esta naturaleza. Es que, doctor, no todo el mundo se presta para lo que hace este gobierno. ¿Ah? Eso también. Aunque no sé. Recientemente se lo nombró a un ministro de energía, me parece que era el doctor Barreto, lo nombró a un ministro de energía recientemente, que no me acuerdo, Saltos Alvite, creo que era, ¿no? Santos Alvite. Saltos Alvite. Él se prestaba para cualquier cosa. A él siempre se ha prestado, pues si fue ministro en el gobierno de Febres Cordero y lo volvieron a poner de ministro. Ya se imagina. Y ahora, y dijo pues que hay que esperar que Dios nos ayude para que llueva. Que llueva. Entonces cualquier barbaridad lo hacen. Pero mire, a mí me parece que Noboa, si es que quiere cumplir con sus objetivos macabros, debería elegir pues gente más preparada, porque la señora, que además son apellidos un poco que uno no se los aprende.
Ella finalmente no es, digamos, no tiene las facultades para ser legisladora, ¿no? Ella no sabe por qué está ahí. Entonces, simplemente son obedientes porque tienen que votar, tienen que alzar la mano, alzadores de mano y punto. Pero los que están en el poder verdadero, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, el presidente de la República, ellos saben perfectamente cuál es su objetivo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? Yo pienso que debemos seguir con la crítica, debemos tratar de que la gente se ponga, se golpee con la realidad de lo que está pasando. Probablemente no lo haga, probablemente en un futuro sigan con el mismo criterio de que este es el mejor gobierno y que mi presidente bien y que sale en TikTok, que es musculoso y que la mujer es guapa y que se va de viaje y ahora sí nos representa. Ahora sí hay uno que nos represente y que cuando se van al Vaticano están en primera fila al lado del rey de España, cosas que no vacías. Es posible que sigamos en lo mismo. Y por eso es que no tenemos una cultura crítica. ¿Por qué? Por lo que he estado hablando aquí, por la falta de acceso a educación. Y no solo a una educación que masifica, sino a una educación crítica. Eso no va a haber aquí. Mientras ellos estén en el poder, a través por interpuesta persona, por un Lenín Moreno, por un Guillermo Lasso, por un Noboa también, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene tener un pueblo informado, un pueblo crítico, un pueblo libre de ignorancia. A ellos les importa tenerlo así. Doctor, tengo la última inquietud. Ya nos hemos pasado del tiempo. Pero sí tengo esa curiosidad de hacerle un interrogante. Usted hizo un artículo, me parece que fue esta semana o la semana anterior, donde habló de Rodrigo Borja. Mucha gente ve bien cómo el expresidente Rodrigo Borja camina por las calles de Quito sin guardaespaldas, sin nadie que lo siga, y hablan de que fue un buen presidente, una persona honesta dentro de su gobierno, de lo que fue los 4 años de gobierno. Pero usted hace un análisis muy profundo y que me llamó la atención, y no solo a mí, sino a mucha gente que lo sigue en redes sociales. Y usted dice, ¿por qué ustedes lo ven a Borja caminando solo por las calles de Quito? ¿Qué hizo en ese gobierno Rodrigo Borja? Incomodó a las élites, a los oligarcas de este país. Usted dice, en el análisis que usted hace, lógicamente dice que no hizo nada por el país, ¿no? Me gustaría que nos recuerde un poco, en 3 minutos, ese artículo que usted lo escribe en su cuenta de X. A ver, lo que pasa es de que yo siempre escucho, leo que lo toman como ejemplo a Rodrigo Borja. Dicen, mire, Rodrigo, y él mismo dice, que cuando estaba en la presidencia, él salía con Luis Vivanco, en Castigo Divino se llama el espacio, que una vez estuvo él, y él decía, se vanagloriaba, sacaba pecho, de que cuando él estaba en la presidencia salía a las 12 de la noche, u 11 de las altas horas de la noche, a pasearse por el centro histórico de Quito. Y decía que él, siendo presidente, que alguna vez lo habían estado persiguiendo, pero había sido para saludarlo, ¿ya? Después de eso, cuando él ya salió de la presidencia, y últimamente en redes sociales se habla de eso, y se habla además que le toman fotos y que le saben que está siempre digamos, caminando tranquilamente, que no necesita guardaespaldas, que él puede, porque es honesto, porque fue honesto, porque hizo una buena presidencia, hizo una buena gestión pública. No fue por eso, fue porque no incomodó a los de siempre, porque los de abajo
lo olvidaron también porque no hizo nada trascendente. No les hizo rendir cuentas a los poderes innominados, a los poderes fácticos. Más bien se alió a ellos en muchos de los casos, como la camioneta, ¿no? Se subió al lado de Nebot, al lado de todos ellos, para votarlo a un presidente, ya después de su administración. Pero desde el año 88 hasta el año 92, no hizo nada que incomode al poder. Entonces, cuando usted no hace nada, no les hizo rendir cuentas a los bancos, no les hizo rendir cuentas a los medios de comunicación de los de siempre, no les hizo rendir cuentas a los grandes digamos, a los grandes hacendados, no hizo una política tributaria profunda. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no me incomoda? No tengo por qué odiarlo, ¿no es cierto? Más bien estoy agradecido, señor presidente, usted ha hecho bien las cosas. ¿Por qué? Porque me permitió hacer mucho para hacerme más poderoso, pues. Entonces, el doctor Rodrigo Borja, en su administración, fue tan tibio, no hizo nada, escribió, como le decía el mismo León Febres Cordero, ¿se acuerdan del debate? Escribió libritos que le decía a León Febres Cordero, pero lo que escribe finalmente no lo hace o no lo hizo dentro de su administración de gobierno. Entonces, la gente ahora, que cuando él estaba, imagínense, los que tenemos un poco más de 40 años, cuando él era presidente, teníamos 4 o 8 años, no nos acordamos, ¿no es cierto?, mucho de lo que hizo Rodrigo Borja, pero los que tienen 50 para arriba, sí se deben acordar que el señor fue ni chicha ni limonada, como decimos en el argot popular. Tibio, no hizo nada, siempre con sus siendo de izquierda, ¿no? Siempre, bueno, una izquierda benevolente, una izquierda de mentira, podría decirse, ¿no? Porque ¿qué hizo con respecto a los poderes fácticos? Absolutamente nada, no hizo absolutamente nada. Claro, pudo haber hecho una que otra obra pública, era su trabajo, por supuesto, pero nada que incomode a los de siempre. Entonces, la próxima vez, como yo digo en el post, la próxima vez que alguien diga, es que Rodrigo Borja camina tranquilo, no necesita guardaespaldas, puede ir a comprarle el pan y la leche en el centro histórico, en cualquier parte del país, es porque ya lo olvidaron. ¿Por qué ya lo olvidaron? Los de abajo, porque no hizo nada. No hizo nada trascendente. Y los de arriba, porque simplemente... Nunca los incomodó. No les incomodó, nunca hizo nada que... Más vale los ayudó, tal vez. Fue un señor intrascendente. Entonces, todo lo que hizo él, todo lo que escribía, todo lo que enseñaba, todo lo que decía, fundador de la izquierda democrática, simplemente quedó en el papel. Entonces, fue eufórico en sus discursos, ¿no es cierto? Cuando era diputado, fue eufórico y era muy elocuente. Llegó a la presidencia, se enfrió. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que cuando se incomoda al poder, la consecuencia es la cárcel. Él sabe perfectamente y es un hombre muy conocedor de todo esto. Pero mire, finalmente, si es que usted se da cuenta, en los comentarios que me hacen y que me agreden, y no son troles, son gente que está identificada, dice que el comentario es porque Correa está prófugo. ¿Qué tiene que ver Correa con Borja? No, pues. Lo mismo cuando hice el comentario de Hurtado. ¿Se acuerda de la sucretización? Que ahora sale el señor en Ecoavisa, por ahí sale el señor a hablar siempre, ¿no es cierto? Y nadie dice con cuánto perjudicó al Estado en ese tiempo, ¿no? Con cuántos millones de dólares, ¿no? Miles. Ahí el Estado, ahí los ricos se hicieron más ricos. Hubo gente... Y en los medios de comunicación tradicional los reciben con alfombra roja. Y hubo gente que nunca pagó la deuda en sucres. Nunca pagó en sucres. Mire lo que hizo el Banco de la Vivienda. Con esto, por favor, deme
30 segundos. Mire lo que hizo el Banco de la Vivienda cuando daba créditos hipotecarios a la gente en los años finales de los 80 y hasta mediados de los 90. Ellos ya se daban cuenta, el Banco de la Vivienda, que la moneda se iba a destruir, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Banco de la Vivienda? Le decía a usted que tenía una hipoteca, que le faltaba el 70% de la deuda a pagar. Le decía, mire, paga el 50% de la deuda en sucres, o sea, no le decían en sucres ni en dólares, paga el 50% de la deuda y con eso se liquida la deuda, ¿no es cierto? Entonces usted como deudor hipotecario decía, bueno, es una gran opción, porque finalmente me están ayudando, y el poder nunca ayuda. Me están ayudando para pagar solo el 50% y me condonan el otro 50%. ¿Sabe por qué era eso? Porque la moneda se estaba destruyendo. Y finalmente la gente que no aceptó pagar el 50% de la deuda para ser liquidada, terminó pagando 20 centavos de cuotas, porque se endeudó en sucres y esas deudas en sucres se convirtieron en dólares. Pero ¿qué hizo la administración pública? Le convencía a usted que pague al menos la mitad de la deuda. En cambio ellos, los ricos, los de siempre, los poderosos, se endeudaron en dólares, se convirtió la deuda en sucres, se destruyó la moneda y terminaron pagando nada. O sea, cantidades irrisorias, o simplemente se olvidaron de pagar. Eso fue hurtado, por un lado. Voy a ver los comentarios que me hacen en las redes sociales. Es que Correa, ¿cómo es posible que...? Oye, Correa gobernó 25 años después que Hurtado. Entonces, sigue el fantasma de Correa, como en el libro que usted tiene ahí. Es o sea, ha sido hasta antes de nacer. Correa ha estado presente en el Ecuador. Es tanto la animadversión. Tienen un trauma ya con Correa, ¿no? Pero mire, para finalizar, lo de Borja. Borja pudo haber hecho obra pública, sí, la alfabetización, que por aquí, por allá, medio gas, ya, pero nada que incomode. Nada de dictar, de convocar, digamos, de tener una iniciativa constituyente para que haya una constitución que garantice los derechos de la gente, nada que constituya un verdadero cambio y que vaya en detrimento de los poderes, ¿no es cierto? Nunca lo hizo. Entonces, claro, al doctor Borja sí lo van, lo visitan, lo apapachan, vaya a comprar el pan, que no es incómodo. Un tibio siempre va a ser cómodo, siempre va a tener la sonrisa hipócrita del poder. Mientras tanto, el que les frena, lo persiguen, lo incendian, lo destierran, le dictan sentencias en tiempo récord. Y no solamente por Correa, sino a nivel mundial, el poder siempre persigue con la cárcel. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana. Me parece que hemos hecho un análisis, creo, para la audiencia que siempre busca este tipo de criterios, ¿no? Interesante, hay mucha gente que está en el chat de YouTube aplaudiendo este análisis que se ha hecho el día de hoy aquí en Los Especialistas. Le agradezco a usted, Jaime, siempre un saludo, y a la doctora Mónica también. Un gusto haber conversado con usted siempre. Gracias. Que pasen muy bien. El doctor Alberto Montenegro, conversando en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en directo,